Queridos hermanos, no debiéramos de confundir el libro, la Biblia, con la palabra de Dios, porque ambas cosas no son lo mismo. Para empezar, les diré que la Biblia obviamente es lo que entendemos como las escrituras. Y evidentemente las escrituras dan testimonio de la palabra de Dios. Pero, pero la palabra, perdón, pero la Biblia y en sí misma, este libro, no es la palabra de Dios, sino, repito, es un libro que contiene y da testimonio de la palabra de Dios. Y por favor presten atención en lo que voy a decir a continuación. Y haciéndolo por medio del Espíritu Santo, que es quien da vida a las palabras que en ella están escritas. Porque, hermanos míos, yo puedo tener un conocimiento intelectual muy grande de la Biblia, pero al unísono a la vez puedo tener un conocimiento espiritual muy pobre de ella. Y les voy a decir algo que es, supongo que también será convicción en ustedes, pero en mí es una convicción plena. Sin el Espíritu Santo es imposible ver y discernir la palabra de Dios en la Biblia. Es imposible. Fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 6:63. Dijo así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermanos míos, cuando anteriormente les he dicho que este libro, la Biblia, es lo que entendemos como las Escrituras, evidentemente lo he hecho porque es la propia Biblia quien lo dice. Vean, 2 de Timoteo 3:16-17. Dice así: toda la escritura, no dice toda la palabra de Dios, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Las escrituras son inspiradas por Dios, pero en ningún sitio las escrituras dicen que ella sea la palabra de Dios. No lo dice en ningún sitio. Veamos qué dice en 2 de Pedro 1:20-21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, vuelvo a repetir, no dice de la palabra de Dios, sino de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tras esta lectura y la que anteriormente les leí de 2 de Timoteo, pues me hace que pensar y digo, bueno, ¿cuál es la razón de buscar esa relación unívoca entre la Biblia y palabra de Dios? De identificarla como si fueran la misma cosa. Es como si alguien pretendiera decirnos que desde la primera letra hasta la última letra de este libro llamado la Biblia, pues es solo escritura, es palabra de Dios y, bueno, y ciegamente, pues hay que asumir todo cuanto este libro, la Biblia, dice. Pero esto me lleva a hacerme también las siguientes preguntas y que
y que les traslado a ustedes. ¿Qué significa el cuasi dogma evangélico de solo escritura? ¿Qué significa? Significa quizás que tan solo un determinado número de personas son las que tienen la facultad privada de interpretarlas, estableciendo sus líneas de doctrina y pensamiento único. O por el contrario, significa que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, a continuación les voy a leer un versículo que yo creo que da respuesta en cierto modo a estas preguntas. Primera de Pedro 4:11. Y dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes, que sí, que es seguro que se habrán dado cuenta, este versículo comienza con dos expresiones largas separadas por punto y coma, es decir, dos ideas. Pero ojo, dos ideas que están, en mi opinión, totalmente vinculadas. Porque sí, yo puedo conocer muy bien la palabra de Dios desde un punto de vista intelectual e incluso pues exponerla. Y aunque bien es verdad que la palabra en sí misma tiene poder, es preciso que un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, y cuando expone la palabra, esta palabra no solamente ha de ser conforme a las palabras de Dios, sino también conforme al poder que Dios da. Todos los hijos de Dios y discípulos de Cristo hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo muchas veces pienso y digo, bueno, Dios engendró al Hijo del Espíritu Santo, pero ¿cuál fue la simiente? Fíjense, les voy a leer una traducción de Juan 1:1. Una traducción alternativa del griego al español y que difiere. Yo diría que me atrevería a decir que difiere de todas las versiones bíblicas que yo he leído. Pero esta que yo les voy a hacer, si ustedes meditan y reflexionan, verán que es una traducción alternativa que además de verdadera, encaja perfectamente en el contexto parcial y general de las Sagradas Escrituras. Fíjense, en el principio es la palabra. Bueno, ustedes saben que no traducen así. Dicen, en el principio era la palabra. Era. ¿Cómo que era? Acabo de leer que la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es permanente e inquebrantable, porque es esencia de Dios mismo. La palabra siempre es, yo soy el que soy, el que es. Y la palabra es esencia de yo soy el que soy, el que es. La palabra siempre es. Y la palabra es en Dios. Bueno,
Ustedes habrán leído que no traducen así. En vez de utilizar la preposición en, utilizan con. Es decir, están tratando de decir que la palabra, pues no es la esencia de Dios, sino debe ser un agente subordinado u otra cosa que ellos quieran dar a entender. Y como es natural, y no voy a repetir todo cuanto dije anteriormente, la palabra es esencia de Dios, es consustancial en su naturaleza, espíritu, palabra, y consiguientemente la palabra siempre, siempre es en Dios. Y de Dios es la palabra. Tampoco leerán esto. La preposición de desaparece y lo que traducen es y Dios es la palabra. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va a ser Dios la palabra? Repito por última vez. Cuando la palabra es consustancial a la naturaleza de Dios. Espíritu, palabra. La palabra es de Dios y de Dios es la palabra. Y en Juan 1:14 dice, y la palabra carne llegó a ser y habitó en nosotros, y vimos su gloria como de unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Sí, Dios se humanizó en Jesucristo, habitando en Él. ¿Para qué? Para darnos la palabra. Fíjense, Dios, el único Dios verdadero, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, decidió humanizarse. ¿Y cómo? Pues habitando, acampando, residiendo, morando, etcétera, en el Hijo. ¿Y para qué? Además de para proveernos de una salvación completa y perfecta y creyendo en Él, pues para darnos la palabra, la simiente. Tal es así, hermanos míos, que en Apocalipsis 19:13 dice, y aquí se está refiriendo al Señor Jesús, al testigo fiel y verdadero, dice que su nombre también es llamado la palabra de Dios. Jesús también es llamado la palabra de Dios. Y lo pueden leer en Apocalipsis 19:13. A continuación y brevemente, muy brevemente, les hablaré del canon bíblico. Les diré que el primer canon del Antiguo Testamento fue el canon alejandrino. Y esto fue, pues, en el siglo III antes de Cristo. No voy a explicar en qué consiste y más cosas. En base a este canon, pues se tradujeron los escritos hebreos al griego y juntándolos constituyeron lo que conocemos como la Septuaginta, la cual era la Biblia hebrea en tiempos de Jesús y que muy probablemente yo diría, me atrevo a decir que con seguridad fue usada y leída por los apóstoles, por las comunidades judías y por los primitivos cristianos. Posteriormente, y a partir del siglo IV, la Iglesia Católica Romana aceptó este canon y por consiguiente pasando a ser el canon cristiano del Antiguo Testamento. Lo que voy a decir ahora es una hipótesis, pero parece ser que a finales del siglo I y principios del siglo II de nuestra era, pues un grupo de fariseos establecieron un canon llamado palestinense y que difería del alejandrino al no incluir
los 7 libros que conocemos como deuterocanónicos, que los tiene el Código Alejandrino, la Biblia católica. Pues bien, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica Romana, si analizan la historia, ustedes observarán que fue pariendo hijas, las cuales al separarse de ella, pues establecían sus propios cánones. Y evidentemente, tras la Reforma, nacieron sus hijas, las iglesias protestantes y evangélicas, que heredaron y conservaron su primer dogma fundamental, la Trinidad, y también algunas otras doctrinas, pero sin embargo, pues quisieron diferenciarse de la mamá, estableciendo su propio canon del Antiguo Testamento, al optar por el canon palestinense. Por eso, la Biblia protestantes y evangélicas, pues tienen 7 libros menos en el Antiguo Testamento que la Biblia católica. El canon del Nuevo Testamento, supongo que lo saben, también fue establecido por la Iglesia Católica Romana. Y que yo sepa, fue aceptado por la totalidad de sus hijas, por toda la cristiandad. Hermanos míos, es evidente que los diferentes cánones, oiga, y con la mejor de las intenciones, fueron establecidos por hombres. Esto no vino por revelación divina, fueron establecidos por hombres. Y de hecho, pues no podemos decir que haya una Biblia única. Ya estamos viendo cómo la Biblia católica difiere de las Biblias protestantes y evangélicas en tanto en cuanto que contiene 7 libros más. Pero he de decirles lo siguiente, hermanos míos. Personalmente, esto es algo personal. Y en obediencia a las palabras del apóstol Pablo, tengo, tengo la sana costumbre, y espero que así sea en lo que me queda de vida, de examinarlo todo y de retener lo bueno. Así que para mí, y como es natural, las palabras que tienen toda la credibilidad fueron las pronunciadas por el Señor Jesucristo. Lucas 24:44. Dijo el Señor Jesús: Estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Repito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo no estoy diciendo, en ningún modo, yo no estoy diciendo que el Señor Jesucristo, y en este versículo estableció el canon. Yo no lo estoy diciendo, ni asegurando. Pero yo repito que para mí, y entiendo que también para ustedes, Cristo es el núcleo y centro de la Biblia. Y por consiguiente, dirijo mi atención preferente hacia aquellos escritos que hablan de Él, tanto antes de que viniera como después. Si se dan cuenta, he recalcado mi atención preferente. Lo he dicho pues porque el resto de libros pues también son objeto de mi atención. Y pongo y los leo, y permítanme la redundancia, con verdadera atención, examinándolos profundamente y reteniendo de ellos todo lo bueno que en ellos hay. Y para finalizar, les haré una pregunta. ¿Fe ciega
o fe racional y lógica? Veamos. Las doctrinas dogmáticas o dogmas, que le gustan mucho a los hombres religiosos, requieren de una fe ciega por la que los creyentes han de creer sí o sí, aunque no entiendan nada. Durante siglos, durante más de 12 siglos, a muchos creyentes, no le quedó más remedio que creer ciegamente, porque si voluntariamente no creían, les hacían creer por la fuerza, sabiendo que de no hacerlo, lo que les esperaba es que los declararan herejes, que los martirizaran, pudiendo terminar quemados en la hoguera. Pero hoy en día, y afortunadamente, gracias a Dios, podemos, y yo diría que hasta debemos, no, que hasta no, es que debemos, podemos y debemos sustituir las doctrinas dogmáticas y erróneas, buscando y encontrando la verdad. ¿Pero cómo? ¿Desde una fe ciega? No, sino desde una fe racional y lógica, porque esta es la que nos proveerá de certezas y convicciones que podrán prolongarse en el tiempo en nosotros. Digamos que podríamos decir que hasta podrán ser sempiternas, vamos, estar con nosotros para siempre. Amados hermanos, y esto hay que saberlo, los textos más antiguos de que disponemos son de finales del siglo segundo de nuestra era. ¿Sí? Los más antiguos. Lo cual significa que entre los originales y las copias de ellos en griego, oiga, pudieron transcurrir alrededor de 100 años y en algunos casos, en algunos libros más. Así que, teniendo en cuenta, y esto lo podemos ver en la historia del cristianismo, que el cristianismo primitivo precisamente no se caracterizó por su inclinación a la pureza ciñéndose a los textos apostólicos, sino justamente todo lo contrario. El cristianismo primitivo progresivamente fue cayendo en el sincretismo, absorbiendo e incorporando filosofías y tradiciones grecorromanas. Y ojo, y donde algunas de ellas eran hasta de carácter mitológico. Por consiguiente, queridos hermanos, no debiéramos de extrañarnos, sí, no debiéramos de extrañarnos si en los textos de que disponemos en el día de hoy pudieran haberse producido interpolaciones, borrados, añadidos, etcétera, y en apoyo a estas filosofías y tradiciones. No debiéramos de extrañarnos, porque yo les preguntaría, ¿hay alguien que se atreva a asegurar que los textos del Nuevo Testamento de que disponemos en la actualidad son absolutamente fidedignos? ¿Hay quien se atreva a afirmarlo y asegurarlo? No, no creo que haya nadie tan iluso que se atreva a hacerlo. Pues de aquí partimos. Esta es una realidad que hay que tenerla en cuenta. Pero es que además de esto, es que después, la Iglesia Católica Romana, y en apoyo a los dogmas que iba promulgando,
y fundamentalmente al de la Trinidad. Manipuló los códices sinaíticos y vaticanos, la Vulgata y el Textus Receptus. Hubo que hacer 5 ediciones para que quedaran conformes. De tal modo, hermanos míos, que en el día de hoy ya hemos descubierto sus manipulaciones espurias. Es que ya han sido descubiertas. Pero oiga, parece ser que a algunas de las sociedades bíblicas les da igual, en tanto y en cuanto que no las corrigen. Tal es así, tal es así, y, lo que voy a decir es para que vean cuál es la tendencia de algunas sociedades bíblicas. Pues tal es así que una de estas sociedades bíblicas muy importantes tiene por nombre Sociedad Bíblica Trinitaria. Es evidente que ya está todo dicho, no hay que decir más. Queridos hermanos, las ovejas, bueno, es que aquí las ovejas, el ovino es muy diferente del caprino. Que los veamos en las granjas y tal, son animales bastante diferentes. Fíjense, las ovejas necesitan pastos limpios, frescos y nutritivos. Mientras que los cabritos, las cabras, se comen todo lo que le eches y hasta pueden llegar a comer papeles. Y esto ocurre hoy en día. Hay quien se come todo cuanto le eche y hasta pueden llegar a comer papeles. Por ello, hermanos míos, las ovejas del Señor, y al igual que los hermanos de Berea, y desechando una fe ciega, esto lo que he dicho antes, hay quien pretende de que, bueno, que desde la primera letra hasta la última del libro llamado la Biblia, pues, bueno, pues lo dogmatizan y linealmente, pues tienes que en fe ciega asumir todo cuanto tú estés leyendo, sin tener en consideración, pues muchas cosas que ya he expuesto. Pues sí, hermanos, tenemos que, como los hermanos de Berea, tenemos que desechar la fe ciega, desechar, sí, una fe ciega en lo que están diciendo o enseñando estos predicadores y maestros. ¿Y cómo? Pues acercándonos a la palabra, pero con una fe racional y lógica, la cual es la que nos va a proporcionar el alcanzar la certeza y convicción si lo que han oído se corresponde o no con la verdad, con un alimento limpio, fresco y nutritivo. Lo ideal, que es algo que a mí me hubiera gustado muchísimo, y lo ideal sería que decente y ordenadamente pudiéramos contender ardientemente por la fe. Pero hoy en día y a tenor de mi experiencia, no sé, resulta algo imposible. Y lo es porque todas las asambleas e iglesias, cuanto menos las que yo he conocido, oiga, tienen sus líneas de doctrina y el pensamiento único. Quizás yo no he tenido suerte en esto. Claro, ante la imposibilidad de desmenuzar, de desgranar los textos bíblicos en el marco de las asambleas e iglesias por causa de sus líneas de doctrina y pensamiento único que no permiten ninguna interpretación distinta a la que los líderes mantienen y sostienen, oiga, a mí personalmente no me ha quedado más remedio que hacerlo personal e individualmente.
Y como método, y ya para finalizar, les voy a poner un ejemplo. Y voy a coger el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo y el primer capítulo, Mateo 1. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo entiendo ir a leer unos textos desde una fe racional y lógica. Y les voy a presentar una serie de cuestiones. Entiendan ustedes que yo no me estoy definiendo en nada, simplemente estoy planteando una serie de cuestiones. Porque esto es como el oír y el escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Bueno, pues y otra cosa es leer ahí de corrido sin meditar lo que uno está leyendo. Yo tengo que racionalizar muy bien lo que estoy leyendo. Fíjese, primero, uno, porque esto se lo pregunta uno, o cuanto menos me lo pregunto yo. ¿Por qué Mateo dice que desde la deportación a Babilonia hasta Cristo hay, hay 14 generaciones, cuando en realidad vemos que tan solo Mateo hace referencia a 13 generaciones? Compruébenlo ustedes. Dos, claro, ante esto vienen estas preguntas. ¿Se equivocó Mateo a la hora de contar las generaciones? ¿O ha podido ser manipulado Mateo 1:16? Puede ser una cosa, pero también la otra. ¿Por qué? Pues porque lo propio, y en el contexto singular de la exposición genealógica, y lean ustedes del principio, lo propio es que hubiera escrito en Juan 1:16, perdón, en Mateo 1:16, hubiera escrito, y Jacob engendró a José, José a Jesús, llamado el Cristo, y entonces sí que serían 14 generaciones. Tres, en el supuesto de que Mateo 1:16, en el supuesto, yo no estoy asegurando nada, en el supuesto de que Mateo 1:16 pudiera haber sido manipulado, cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál puede ser la razón? Sí, uno tiene que pensar, hombre, algún motivo habrá. Cuatro, ¿por qué? O sea, perdón, puede ser, no estoy asegurando nada, puede ser que Mateo 1:18-25 sea un añadido con el fin de introducir la tradición mitológica grecorromana, muy común en aquella época en la que los héroes, ejemplo Hércules, Perseo, etcétera, eran el fruto de la unión entre un dios y una mujer virgen. No creo que sea una herejía plantear esta cuestión. Y cinco, si Mateo 1:18-25 es verdadero, que no digo ni que sí ni que no. Si Mateo 1:18-25 es verdadero, ¿cómo es que nadie fuera de Lucas hace mención a un hecho tan extraordinario? Y muchas más preguntas en este sentido, con este fondo, podría hacer, pero no me quiero extender. Y seis, otra cuestión. ¿Verdaderamente Isaías 7:14 es una profecía mesiánica? Verdaderamente lo es. Habrá que ir a Segunda de Reyes y a Segunda de Crónicas, ¿no? Y a ver y estudiar el contexto de Isaías 7:14. Oiga, si, y si consensuamos todos, no uno, desde el pensamiento único, de que sí que es mesiánica, pues será mesiánica. Entiéndanme, entiéndanme, por favor. Entiéndanme que es absolutamente lógico y racional que podamos hacernos estas preguntas que yo les he planteado a ustedes.
y en las que yo, repito, tengo mi opinión personal, pero no me he definido, ni lo voy a hacer. Y simplemente por pura prudencia, porque supongan ustedes que un día de estos nos despertáramos con la noticia de que unos arqueólogos han descubierto y en muy buen estado un Evangelio de Mateo en hebreo, el cual lo cifran a finales del siglo I. Fíjense lo que sería esto. Oiga, que no hay que descartarlo, que esto puede ocurrir. Y que tras traducirlo comprueban que Mateo 1, el que hemos estado tratando, oiga, no se corresponde en su totalidad con el Mateo 1 que hasta el día de hoy disponemos. Supónganse que eso ocurrirá. Y de ahí han emanado doctrinas. ¿Y ahora qué hacemos? Si esto llegara a ocurrir, ¿qué hacemos? Yo no tendría, yo no tendría ningún problema porque para mí, en cuanto a la firmeza, digamos, en mi fe, a mis profundas convicciones, a mí no me iba a crear absolutamente ningún problema. Hermanos, la Biblia es un libro. Y como dije al principio, es un libro que contiene la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios realmente la vamos a discernir, la vamos a ver en la guía y dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le va a dar vida a esas palabras. Y, y ya para acabar, hermanos míos, cuando lean la palabra del Señor, no se crean ciegamente todo cuanto les digan, sino que ustedes estudien, utilicen toda la herramienta que hay, porque afortunadamente estamos viviendo en un tiempo donde disponemos de mucha información bíblica. Y no solamente bíblica en cuanto a los escritos, sino en cuanto a la historia, el pensamiento, cultura, en fin. Utilicen todo, hermanos míos, para, para que saquen un alimento de la Biblia, que como he dicho, contiene la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios venga a su vida, pues como un alimento limpio, un alimento fresco y nutritivo. Dios les bendiga grandemente.